Hola con todos, mi nombre es David Segarra, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE y en este video vamos a hablar sobre Six Sigma para la materia de manufactura integrada por computadora. Lo que vamos a ver en este video será una introducción a Six Sigma, los antecedentes de Six Sigma, la situación actual, qué es Six Sigma con DMAIC, una relación con otros enfoques y dos ejemplos. Entonces, ¿qué es Six Sigma? También se lo conoce como Seis Sigma, por sus siglas en inglés. Esta es una metodología de mejora de procesos, centrada en la reducción de la variabilidad de los mismos, consiguiendo así reducir o eliminar los defectos o fallas en la entrega de un producto o servicio al cliente. La meta de Six Sigma es llegar a un máximo de 3.4 defectos por millón de eventos u oportunidades, entendiéndose como defecto cualquier evento en que un producto o servicio no logra cumplir con los requisitos del cliente. Six Sigma es una evolución de las teorías sobre la calidad de más éxito, desarrolladas después de la Segunda Guerra Mundial. Entre ellas pueden considerarse como precursoras directas a la TQM, que es de Total Quality Management o Sistema Total de Calidad, y SPC, que significa Statistical Process Control o control estadístico de procesos. También incorpora muchos de los elementos del ciclo de PDCA de Deming. Eh, Six Sigma fue iniciado por Motorola en el año 1988 por el ingeniero Bill Smith como una estrategia de negocios y mejora de la calidad. Luego es mejorado y popularizado por General Electric. Six Sigma ha ido evolucionando desde su aplicación meramente como herramienta de calidad a incluirse dentro de los valores claves de alguna empresa como parte de su filosofía de actuación. Aunque nació en las empresas del sector industrial, muchas de sus herramientas se aplican con éxito en el sector de los servicios en la actualidad. Six Sigma se ha visto influida por el éxito de otras herramientas, como el Lean Manufacturing, como vimos en el anterior video, con los que comparte algunos objetivos y pueden ser complementarios, lo que ha generado una nueva metodología llamada como Lean Six Sigma. El proceso Six Sigma se caracteriza por 5 etapas concretas. Las 5 etapas de DMAIC: D de definir, M de medir, A de analizar, la I de improve o mejorar en español y la C de controlar. En definir se consiste en concretar el objetivo del problema o defecto y validarlo, o a la vez se definen los participantes del programa. En el en la etapa de medición consiste en entender el funcionamiento actual del problema o defecto. En la etapa de analizar pretende averiguar las causas reales del problema o defecto. En la etapa de mejorar o improve permite determinar las mejoras procurando minimizar la inversión a realizar. Y en la etapa de controlar se basa en tomar medidas con el fin de garantizar la continuidad de la mejora y valorarla en términos económicos y de satisfacción al cliente. Entonces, vamos a ver cada etapa de Six Sigma. Entonces, en la etapa de definir, se tienen que hacer varias preguntas, pero en sí, en la fase de definición se identifican los posibles proyectos Six Sigma que deben ser evaluados por la dirección para evitar la inadecuada utilización de recursos. Una vez seleccionado el proyecto, se prepara y se selecciona el equipo más adecuado a ejecutarlo, asignándose la prioridad necesaria. En esta fase deben responderse las siguientes preguntas.
¿Qué procesos existen en su área? ¿De qué actividades es usted responsable? ¿Quién o quiénes son los dueños de estos procesos? ¿Qué personas interactúan en el proceso directa e indirectamente? ¿Quiénes podrían ser parte de un equipo para cambiar el proceso? ¿Tienes actualmente información del proceso? ¿Qué tipo de información se tiene? ¿Qué procesos tienen mayor prioridad para mejorarse? Posteriormente, en la etapa de medición, consiste en la caracterización del proceso identificado, los requisitos clave de los clientes, las características claves del producto y los parámetros que afectan al funcionamiento del proceso y a las características o variables clave. A partir de esta caracterización se define el sistema de medida y se mide la capacidad del proceso. En esta fase deben responderse las siguientes preguntas. ¿Sabe quiénes son sus clientes? ¿Conoce las necesidades de sus clientes? ¿Sabe qué es crítico para su cliente derivado de su proceso? ¿Cómo se desarrolla el proceso? ¿Cuáles son sus pasos? ¿Qué tipo de pasos compone el proceso? ¿Cuáles son los parámetros de medición del proceso y cómo se relacionan con las necesidades del cliente? ¿Por qué son, por qué son esos los parámetros? ¿Cómo obtiene la información? ¿Qué exactitud o precisión tiene su sistema de medición? En la fase de análisis, el equipo evalúa los datos de resultados actuales e históricos. Se desarrollan y comprueban hipótesis sobre posibles relaciones causa-efecto, utilizando la herramienta estadística pertinente. De esta forma, el equipo confirma los determinantes del proceso, es decir, las variables clave de entrada o pocos vitales, que afectan a las variables de respuesta del proceso. En esta fase deben responderse las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las especificaciones del cliente para sus parámetros de medición? ¿Cómo se desempeña el proceso actual con respecto a estos parámetros? ¿Cuáles son los objetivos de mejora del proceso? ¿Cómo los definió? ¿Cuáles son las posibles fuentes de variación del proceso? ¿Cuáles de esas fuentes de variación controla y cuáles no? De las fuentes de variación que sí puede controlar, ¿cómo las controla y cuál es el método para documentarlas? ¿Monitoriza las fuentes de variación que no controla? En la fase de mejora, que es Improve, el equipo trata de determinar la relación causa-efecto. La relación causa-efecto es una relación matemática entre las variables de entrada y la variable de respuesta que se interesa. Esto se realiza para predecir, mejorar y optimizar el funcionamiento del proceso. Por último, se determina el rango operacional de los parámetros o variables de entrada del proceso. En esta fase deben responderse las siguientes cuestiones. ¿Las fuentes de variación dependen de un proveedor? Si es así, ¿cuáles son? ¿Quién es el proveedor? ¿Qué está haciendo para monitorearlas y o controlarlas? ¿Qué relación hay entre los parámetros de medición y las variables críticas? ¿Interactúan las variables críticas? ¿Cómo lo definió? ¿Qué ajustes a las variables son necesarios para optimizar el proceso? ¿Cómo los definió? La fase de control consiste en diseñar y documentar los controles necesarios para asegurar que lo conseguido mediante el proyecto Six Sigma se mantenga en una vez que se hayan implementado los cambios. Cuando se han logrado los objetivos y la misión se dé por finalizada, el equipo informa a la dirección y se disuelve. En esta fase deben responderse las siguientes cuestiones. Para las variables ajustadas, ¿qué exactitud o precisión tiene su sistema de medición? ¿Cómo lo definió? ¿Cuánto se ha mejorado el proceso después de los cambios?
¿Cómo lo define? ¿Cómo mantiene los cambios? ¿Cómo monitoriza los procesos? ¿Cuánto tiempo o dinero ha ahorrado con los cambios? ¿Cómo lo está documentando? Eh, Ahora vamos a ver otros procesos similares al DMAIC que acabamos de ver ahorita. Uno de ellos es el DMATB. El DMATB, en vez de la metodología de DMAIC, debe ser utilizada cuando un producto o un proceso no está en existencia de su compañía y necesita ser desarrollado. El producto o proceso existente existe y se ha optimizado con DMAIC o no, y todavía no resuelve el nivel de la especificación del cliente o el nivel del Six Sigma. Entonces, en esta metodología tenemos igual 5 pasos. Definir, que consiste en definir las metas del proyecto y las variables internas y externas del cliente. Medir, se mide y se determinan las necesidades y especificaciones del cliente. Analizar, se analizan las opciones del proceso para resolver las necesidades del cliente. Se diseña, se realiza un diseño detallado del proceso para resolver las necesidades del cliente. Y se verifica su funcionamiento y la capacidad de diseño de resolver las necesidades del cliente. Vamos a ver dos ejemplos. El primero se enfocará en National Semiconductors. National Semiconductors tiene una tasa de artículos defectuosos menor a 20 por 1.000.000, lo cual impulsó a que se aplique un proceso de mejora. En el área de producción interna, el vicepresidente ejecutivo autoriza a todas las unidades que pongan en práctica Six Sigma. A pesar de las oposiciones de varias plantas, se realizó aplicando el proceso de DMAIC. Como ejemplo, se tuvo la instalación de South Portland, Maine, de National Semiconductors, que produce dispositivos CMOS avanzados. Entonces, vamos a ver los pasos que hicieron en National Semiconductors. En la fase de definir se estableció el nivel de pérdidas de estos chips que están haciendo, los cuales eran 20 por 1.000.000. Se midió, se identificó el proceso de fabricación que se produjo las pérdidas. Luego de esto se analizó. Para esto utilizaron un software para realizar el análisis y determinar qué interacciones tenían el mayor efecto en el rendimiento. Se mejoró. El equipo de trabajo estableció parámetros de control en el proceso de fabricación de los módulos de los transistores. Se evaluó a los 2 meses y se realizó los cambios, asegurándose que durante los pasos de espaciador, implante y limpieza con ácido no afectaran el rendimiento de la prueba eléctrica. Y se controló. Se creó un plan de control y se transfirió al grupo de fabricación, obteniéndose el objetivo inicial. El objetivo inicial era tratar de reducir las pérdidas, como era de 20 por 20 artículos defectuosos por 1.000.000. Entonces, como la metodología de Six Sigma nos decía, debe haber de 3.4 defectos por millón, es decir, se necesitaba mejorar, y National Semiconductors aplicó el Six Sigma. Otro ejemplo que tengo es de una empresa embotelladora de licores. El ejemplo se lo realizó basado con la información encontrada de una empresa embotelladora de licores. Entonces, primero se definió el problema. El problema en sí quedó definido como la línea envasadora del PET. El PET es una botella con capacidad de 365 mililitros. Operaba de un 50% menor a su capacidad, lo que implicaba que se dejen de producir 880 cajas al día y se generaban pérdidas por 725.000 anuales. La meta será aumentar el rendimiento en la línea de 70 PETs por minuto
a 105 pets por minuto. Luego se procedió a medir la situación actual. El análisis de la situación actual de la línea se obtiene en aspectos de gran relevancia, como los que de control total de tiempo de ciclo, que son 8.5 minutos, obtenido al sumar cada uno de los tiempos de las etapas que comprenden el proceso productivo del envasado del PET. Solamente 2.1 minutos corresponden a actividades que agregan valor al producto final, mientras 6.4 minutos no agregan valor al producto, por lo que es importante valorar qué tan necesarias se hacen estas actividades que no agregan valor o de qué forma pueden disminuirse estos tiempos. Luego se procedió a analizar los datos de la información recopilada. Al inicio se tomó como base la hipótesis manejada por la jefatura de producción de ese momento, la cual aseguraba que la deficiencia en la línea de envasado del PET se debía a la baja capacidad de operación de la encajonadora, la cual operaba en forma semiautomática y fue adaptada a la línea de PET proveniente de la línea de litro de vidrio, y se afirmaba que esta etapa era el cuello de botella y la restricción de la línea. Eso afirmaban los jefes de producción de ese momento, pero según el estudio realizado, se observaba que las causas externas eran el principal rubro que está provocando la pérdida de la eficiencia de la línea envasadora, siendo la falta de materiales la principal causa externa. Esta situación se da debido al complejo proceso de licitación al que debe someterse como dependencia. Luego se procedió a mejorar la situación. Dado el análisis de la situación actual de la línea de envasado de PET, se procedió con la implementación del entrenamiento adecuado del personal de mantenimiento, así como del personal de la línea en general, de forma tal que permita la familiarización con la máquina. Se debe promover la estandarización de los procesos y las herramientas a utilizar a la hora de brindar mantenimiento, además de provocar un mayor acercamiento con el proveedor de la máquina, de manera que permita la asistencia inmediata en caso de fallos que no sean de fácil solución para el personal de FANAL. Luego se procedió a controlar las mejoras realizadas al proceso. Luego de lo implementado, se procedió a analizar y controlar nuevamente el comportamiento de la línea. Se propuso el monitoreo constante de la línea con indicadores más robustos y las herramientas de Six Sigma. Bueno, en resumen, tenemos que Six Sigma es una metodología la cual nos ayuda a realizar mejoras en nuestro proceso. Estas mejoras se las debe controlar para así poder realizar nuevas mejoras y que las mejoras ya hechas no se pierdan. Eso fue en este video. Gracias por su atención.